Una anciana muere y poco después el abogado llama a la puerta de su cuidadora. Lo que él reveló la dejó sin palabras. Las primeras luces del día aún no habían aparecido cuando María tomó la decisión que cambiaría su vida. El aire frío de la madrugada envolvía el pueblo, mientras el silencio absoluto solo era roto por el sonido de sus pasos ligeros sobre el suelo de tierra. El corazón de María latía con fuerza, una mezcla de miedo y valentía corría por sus venas. Sabía que ya no había vuelta atrás. A los 20 años, María vivía una rutina agotadora bajo el techo de su tía Inés, una mujer amargada que desde la muerte de los padres de María la trataba como una sirvienta. Durante años, María se sometió a todo tipo de trabajos pesados, cuidaba de la casa, de la pequeña granja, y servía a su tía con la paciencia de quien no tenía otra opción. Pero había llegado al límite. Aquella mañana, después de una noche de insultos y humillaciones, María decidió que ya no soportaría más. No quería pasar el resto de sus días atrapada en una vida que no era la suya. María dejó solo una carta, con la esperanza de que algún día alguien la entendiera. Con una pequeña bolsa de ropa y algunas monedas en el bolsillo, se dirigió a la estación de autobuses, dispuesta a cambiar su destino. Nunca había estado en la gran ciudad, pero había escuchado historias de que allí las oportunidades eran mayores, que las personas podían empezar de nuevo. Ese era su único objetivo, una nueva vida. Cuando finalmente subió al autobús, María sintió el corazón pesado, pero al mismo tiempo un alivio. Los árboles y colinas que conocía desde su infancia se quedaron atrás, y lo desconocido se acercaba con una fuerza casi palpable. El viaje parecía interminable, y con cada kilómetro recorrido, María se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta. ¿Cómo sería la ciudad? ¿Qué haría al llegar? ¿Había sido una locura huir sin un plan? A lo largo de las horas, el cansancio físico y emocional pesaba sobre sus hombros. Pero en lugar de rendirse, María se aferraba a su esperanza. En el fondo, sabía que quedarse ya no era una opción. La gran ciudad representaba no solo una oportunidad de escapar de su tía, sino también de encontrar su propio camino, lejos de la amargura y las imposiciones que siempre la habían sofocado. Cuando el autobús finalmente llegó a la ciudad, el paisaje que se presentó ante María era impresionante. Edificios altos, coches apresurados, gente yendo y viniendo en todas direcciones. Todo era más grande y más rápido de lo que jamás había imaginado. La grandiosidad de ese mundo la intimidaba, y por unos momentos María se sintió perdida. Pero no había tiempo para dudar. Necesitaba encontrar un lugar para quedarse y, lo más importante, necesitaba encontrar trabajo. Con el poco dinero que tenía, María consiguió una comida simple y comenzó a caminar por las calles de la ciudad, observando vitrinas, paradas de autobús y esquinas concurridas. Todo era nuevo, pero María sabía que tenía que ser práctica. La ciudad podría ser prometedora, pero también era implacable para quienes no estaban preparados. Sin tener a dónde ir, pasó su primera noche en un banco de parque, envuelta en su abrigo delgado, luchando contra el miedo y el frío. La incertidumbre era angustiante, pero María se aferró a la fe de que algo bueno estaba por venir. Después de todo, no había huido de una vida de abusos para rendirse tan fácilmente. Aquella noche miró a las estrellas, que parecían distantes y apagadas por las luces de las calles, y susurró una oración en silencio. Al día siguiente, decidida a no dejar que el miedo la venciera, María comenzó su búsqueda de trabajo. Caminó por calles desconocidas, preguntando en tiendas y restaurantes, pero sin éxito. En un momento dado, cuando la desilusión ya comenzaba a apoderarse de ella, algo llamó su atención. Un pequeño cartel pegado en la ventana de una cafetería
anunciaba una vacante para cuidadora. La letra bien trazada decía que una señora mayor buscaba a alguien que pudiera cuidar de ella, ofreciendo alojamiento y salario. El nombre Cecilia Marcondes estaba firmado en la parte inferior. El anuncio despertó algo en María. Aquello parecía una señal, una oportunidad que no podía ignorar. Una señora mayor que necesitaba cuidados. Tal vez pudiera encontrar allí no solo un trabajo, sino también una oportunidad de establecerse en un ambiente tranquilo y seguro. Aunque no tenía experiencia profesional como cuidadora, María sabía que podía ser dedicada y servicial. Después de todo, había pasado toda su vida cuidando la casa y a las personas a su alrededor, aunque involuntariamente. Con el corazón acelerado, María anotó la dirección y siguió su camino, decidida a postularse para el puesto. La oportunidad de un nuevo comienzo estaba frente a ella, y más que nunca, sabía que debía aprovecharla con todas sus fuerzas. El camino hacia la mansión de Cecilia Marcondes parecía cada vez más largo, conforme María subía por la calle arbolada, con aceras de piedras antiguas y portones de hierro que custodiaban enormes casonas. La dirección en el papel la llevaba a una zona noble de la ciudad, muy diferente a los lugares por los que había pasado el día anterior. Se sentía fuera de lugar, pero había una mezcla de curiosidad y expectativa creciendo en su pecho. En ese momento, su vida podía dar un giro completo. Cuando llegó al número indicado, María se detuvo frente a un portón de hierro forjado con arabescos detallados. Del otro lado, una imponente y antigua mansión se alzaba. Era una construcción de 2 pisos, con ventanas altas y amplias, rodeada de jardines bien cuidados, aunque sencillos. La mansión, a pesar de su grandiosidad, transmitía una sensación de soledad, como si el tiempo hubiera pasado lentamente allí, dejando huellas de abandono suave, como las hojas secas que se acumulaban en las esquinas del jardín. Con las manos temblorosas, María presionó el timbre junto al portón. Esperó, escuchando el sonido metálico que resonaba, hasta que una voz calmada y levemente ronca se escuchó por el intercomunicador. ¿Quién es? Buenos días, soy María Almeida. Vengo por la entrevista de cuidadora. Respondió con voz vacilante, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. Después de una breve pausa, el portón se abrió lentamente con un chirrido suave, permitiendo que María entrara. Caminó por el sendero de piedras que conducía a la puerta principal, y antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Cecilia Marcondes estaba frente a ella. La primera impresión de Cecilia era la de una mujer elegante, aunque el tiempo hubiera marcado su apariencia con arrugas profundas. Su cabello blanco como la nieve estaba recogido en un simple moño, y sus ojos azules brillaban con una amabilidad que María no esperaba. Llevaba un vestido de tela ligera, con un suéter de lana sobre los hombros, y sostenía un bastón que parecía más un apoyo por compañía que por necesidad. «Entra, querida», dijo Cecilia con una sonrisa acogedora. «Debe ser María, ¿verdad?» María sonrió tímidamente, asintiendo con la cabeza. «Sí, señora». Cecilia la condujo dentro de la casa. Al cruzar la puerta, María sintió una mezcla de admiración y reverencia por el lugar. El interior de la mansión era amplio y aireado, con muebles de madera oscura, alfombras mullidas y retratos antiguos en las paredes. Había una sensación de nostalgia, como si la casa guardara muchas historias, pero ahora estuviera en silencio, esperando que se crearan nuevos recuerdos. A pesar de su imponencia, el lugar tenía una sencillez acogedora, y María se sintió menos intimidada. «Siéntate, querida», dijo Cecilia, señalando un sofá cercano. Ella se acomodó en un sillón frente a María, apoyando su bastón al lado. «Antes que nada, cuéntame un poco sobre ti. ¿De dónde vienes?» María respiró hondo.
No era fácil hablar de su pasado, pero había algo en la mirada amable de Cecilia que la hacía sentir segura para compartir su historia. Le contó sobre su infancia en el campo, sobre sus padres, que había perdido cuando era pequeña, y sobre la vida difícil que había llevado bajo el cuidado de su tía, sin profundizar en los detalles más dolorosos. También habló de su decisión de huir en busca de una vida mejor y cómo había encontrado el anuncio para la vacante de cuidadora. Cecilia la escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente con una mirada de profunda empatía. «Eres muy valiente, María», dijo Cecilia después de unos instantes de silencio. «Sé que no debe haber sido fácil dejar todo atrás y venir sola a la gran ciudad, pero me alegra que hayas encontrado mi anuncio. Realmente necesitaba a alguien que pudiera ayudarme». María sonrió, sintiéndose un poco más cómoda. «No tengo mucha experiencia, pero prometo hacer todo lo posible», dijo, esperando que su sinceridad la ayudara. Cecilia asintió lentamente. «Lo que más me importa es tu dedicación y tu corazón. La experiencia se puede adquirir, pero la bondad es algo que viene desde dentro», respondió sonriendo calurosamente. El alivio inundó a María. Esa respuesta le dio la sensación de que finalmente había encontrado un lugar donde podría sentirse valorada. Cecilia se levantó con la ayuda de su bastón y condujo a María a una de las habitaciones del piso superior donde se quedaría. La habitación era modesta, con una cama cómoda, una ventana que daba al jardín y una pequeña mesa de madera. «Espero que esta habitación sea de tu agrado», dijo Cecilia con una mirada atenta. «No es lujosa, pero es tranquila, y podrás considerarla tu hogar a partir de ahora». «Es perfecta», respondió María, con gratitud evidente en su voz. El hecho de tener un espacio al que llamar suyo, donde pudiera descansar en paz, era todo lo que necesitaba en ese momento. A partir de ese día, María comenzó a cuidar de Cecilia. La rutina de la casa era simple. Por la mañana, María preparaba el desayuno y ayudaba a Cecilia a organizarse para el día. Había pequeñas tareas en la casa, como regar las plantas del jardín y mantener las cosas en orden. Pero, sobre todo, lo que más marcaba el día a día de María eran las conversaciones con Cecilia. La señora hablaba del pasado, de la vida que había tenido junto a Eusebio, su gran amor, y cómo juntos habían construido una vida de éxito y compañerismo. Aunque no tuvieron hijos, el amor que los unía era más fuerte que cualquier adversidad que hubieran enfrentado. María escuchaba atentamente, encantada con las historias de Cecilia. Había tanto que aprender de esa mujer experimentada y sabia, y poco a poco, María no solo se sentía como una cuidadora, sino como parte de la vida de Cecilia. Las semanas pasaron y María sentía una creciente sensación de pertenencia. Encontró en la mansión y en la compañía de Cecilia algo que nunca había tenido antes: un hogar. La soledad que antes llenaba sus días había desaparecido, dando lugar a una nueva etapa de su vida, una etapa en la que finalmente podía soñar con un futuro más tranquilo y seguro. Ahí, en esa casa antigua y serena, María comenzaba a ver una luz al final del túnel. Su vida, marcada por dificultades y privaciones, estaba cambiando, y por primera vez sintió que finalmente podría encontrar la paz y la felicidad que siempre había buscado. Los días en la mansión de Cecilia se llenaron cada vez más de una agradable rutina de compañía y cuidado. La relación entre María y Cecilia florecía, como las flores del jardín que María había comenzado a cuidar con esmero. Esa casa, que antes parecía tan silenciosa y solitaria, ahora se llenaba con las voces de ambas, ya fuera compartiendo historias o riendo de pequeños momentos cotidianos. Día a día, María aprendía más sobre Cecilia y su vida. Había una dulzura en los recuerdos de la anciana, una sabiduría que tocaba a María de maneras inesperadas.
Cecilia adoraba hablar de su difunto marido, Eusebio, y de los años que pasaron juntos. María, siempre atenta, escuchaba cada palabra como si estuviera frente a un libro abierto, absorbiendo cada enseñanza que Cecilia le transmitía. Eusebio era mi gran compañero, María. Comenzó Cecilia una tarde mientras estaban sentadas en el porche con el sol de la tarde bañando el jardín en tonos dorados. Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes. Siempre fue decidido, ¿sabes? Tenía una visión clara de lo que quería en la vida y yo me contagié de esa visión. Era imposible no hacerlo. Los ojos de Cecilia brillaban al recordar a Eusebio y María, a su lado, podía sentir la profundidad del amor que esa mujer aún sentía por él, incluso tantos años después de su partida. Juntos abrimos una pequeña tienda de telas, ¿puedes creerlo? Cecilia rió, un sonido suave y nostálgico. En ese entonces era lo que podíamos hacer. Trabajábamos día y noche, pero con el tiempo aquello creció. Creció tanto que cuando nos dimos cuenta ya teníamos una cadena de tiendas por todo el estado. El éxito llegó, pero nunca nos alejamos. Siempre fuimos compañeros en todo. María sonrió, impresionada. Para ella, el éxito de Cecilia y Eusebio era una prueba de que el amor y la verdadera asociación podían superar cualquier obstáculo. Pero lo que más la conmovía era la simplicidad con la que Cecilia veía su propio éxito. No era la fortuna ni la fama lo que parecía importante para ella, sino la relación sólida que había construido con Eusebio a lo largo de los años. ¿Y sobre los hijos?, preguntó María un día, en tono delicado, ya que Cecilia nunca había mencionado el tema. Cecilia guardó silencio por un momento. Su mirada se desvió hacia las plantas del jardín. Un suspiro escapó de sus labios antes de comenzar a hablar. «No pudimos tener hijos, lamentablemente», dijo Cecilia con suavidad. «Lo descubrimos poco después de casarnos. Fue un golpe duro para mí, para los dos, pero sobre todo para mí. Siempre soñé con ser madre, ¿sabes? Pensé que ese sueño era una parte esencial de la vida que quería construir con Eusebio». María sintió un nudo en el corazón al escuchar la confesión de Cecilia. La tristeza en sus palabras era sutil, pero estaba allí. Sin embargo, incluso al hablar de algo tan doloroso, Cecilia mantenía un semblante sereno. Eusebio me apoyó desde el principio. Siempre decía que la vida es más que las expectativas que tenemos de ella y que lo que realmente importa es el amor que podemos compartir. Cecilia sonrió mirando a María. Tenía razón. Vivimos una vida plena, con mucho amor. A pesar de no tener hijos, éramos felices. María, al escuchar aquello, sintió una mezcla de admiración y gratitud. Cecilia no solo le contaba historias sobre su vida, sino que le ofrecía lecciones que iban mucho más allá de las palabras. Era como si cada relato fuera una ventana hacia una comprensión más profunda de la vida, de las elecciones y de cómo afrontar las adversidades. Las semanas siguieron pasando y María notó que la relación con Cecilia se había vuelto mucho más que una simple relación de trabajo. Ya no eran solo patrona y empleada. Había algo maternal en la forma en que Cecilia cuidaba de María, aunque fuera la joven quien estuviera allí para cuidar a la anciana. En los momentos de descanso, Cecilia le ofrecía consejos prácticos sobre la vida en la gran ciudad, le enseñaba a manejar asuntos financieros e incluso le sugería buenos libros para leer, reforzando la importancia del aprendizaje continuo. Al mismo tiempo, María comenzó a abrirse cada vez más con Cecilia. Le contaba sus propios sueños, sus ambiciones y las dificultades que había enfrentado en su vida anterior. Hablaba de cómo imaginaba su futuro ahora que había encontrado un lugar donde se sentía segura. Cecilia escuchaba todo con atención,
siempre lista para ofrecer palabras de apoyo y ánimo. La vida no siempre es como la planeamos, María, decía Cecilia con frecuencia. Pero eso no significa que no pueda ser buena. A veces, las cosas más hermosas surgen de lo inesperado. Lo importante es estar siempre preparada para recibir las oportunidades que se presentan y seguir adelante. María tomaba esas palabras con ella todos los días. El tiempo que pasaba en la mansión, junto a Cecilia, estaba transformando su manera de ver el mundo. Ella, que había huido con un miedo constante de no ser capaz de mantenerse o de encontrar un propósito, ahora veía ante sí la posibilidad de algo mucho mayor. Las conversaciones entre ambas eran la parte más esperada de sus días. A Cecilia le encantaba ver telenovelas y a menudo se sentaban juntas por la noche, comentando las reviravoltas dramáticas de los personajes ficticios. Su rutina era ligera y tranquila, llena de momentos simples pero significativos, y, entre todo eso, María se sentía cada vez más cómoda en esa casa, como si por primera vez en su vida hubiera encontrado un hogar verdadero. La mansión de Cecilia, que antes parecía tan grandiosa y fría, ahora era un refugio cálido, donde la presencia de ambas llenaba los espacios vacíos con risas y recuerdos. María sabía que aún tenía mucho que aprender, tanto sobre la vida como sobre sí misma, pero al lado de Cecilia sentía que estaba en el camino correcto. La amistad que florecía entre las dos era más que una simple convivencia. Era un intercambio de experiencias y afecto que transformaba el día a día. María, al cuidar de Cecilia, sentía que en realidad estaba recibiendo mucho más de lo que daba. Recibía lecciones valiosas, amor genuino y la oportunidad de finalmente construir algo significativo. Los primeros signos de lo que vendría aparecieron de manera discreta, casi imperceptible. Cecilia, siempre tan organizada y lúcida, comenzó a olvidar pequeños detalles del día a día. Olvidaba dónde había dejado sus gafas o la hora de su telenovela favorita. Al principio, María no le dio mucha importancia. Después de todo, esos lapsos de memoria eran comunes con la edad. Pero, a medida que pasaba el tiempo, el olvido de Cecilia se volvió más frecuente, y con ello, su energía física también parecía disminuir. Cecilia, que antes era tan independiente en sus caminatas cortas por el jardín, ahora se cansaba con facilidad. Las escaleras de la mansión, que antes subía sin dificultad, se convirtieron en un obstáculo. María notaba los cambios sutiles, los pasos más lentos, la respiración más agitada y, sobre todo, el silencio que comenzaba a apoderarse de las tardes, que antes estaban llenas de largas conversaciones. María comenzó a estar más atenta a todo. La relación de cuidado, que antes era ligera y casi informal, se intensificó. María se aseguraba de recordarle a Cecilia que tomara sus medicamentos a la hora, la ayudaba a moverse por la casa e insistía en que descansara más, incluso cuando la anciana intentaba mantener su rutina normal. Con el paso de las semanas, las consultas médicas se volvieron más frecuentes y María, siempre al lado de Cecilia, escuchaba con atención cada recomendación de los médicos. «No te preocupes, querida», decía Cecilia, con una sonrisa cansada después de una de esas consultas. «Esto es parte de la vida. La vejez llega y con ella estas limitaciones, pero estoy en paz. Sé que estoy bien cuidada». Esas palabras, dichas con tanta tranquilidad, tocaban profundamente a María. Cecilia parecía aceptar su propia fragilidad, con una sabiduría serena, sin desesperación ni angustia. Para María, sin embargo, ver el declive de la salud de su querida amiga era doloroso. Sabía que el tiempo estaba pasando y que cada día al lado de Cecilia era más valioso. Una tarde particularmente difícil, Cecilia olvidó tomar sus medicamentos y tuvo un episodio de debilidad. María, apresurada, corrió a ayudarla.
La acomodó en una butaca cómoda, le preparó un té y se sentó a su lado, tomándole la mano. El toque de María era suave, pero transmitía toda la preocupación que sentía. «Siempre estás aquí, ¿verdad?», dijo Cecilia, sonriendo suavemente mientras observaba a María con ojos llenos de cariño. «Siempre, doña Cecilia», respondió María, sin soltar su mano. «No la dejaré sola». Cecilia cerró los ojos por un momento, como si estuviera pensando en algo profundo. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, casi un susurro. «Sabes, María, has traído tanta luz a esta casa. Antes de ti estos cuartos parecían tan vacíos. Cuando Eusebio se fue, pensé que nunca volvería a sentir esa presencia cálida. Pero tú...» Cecilia apretó suavemente la mano de María. «Has llenado ese vacío. Nunca pensé que podría tener a alguien que me cuidara con tanto cariño. No es solo el trabajo que haces, es el corazón que pones en todo». María sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Las palabras de Cecilia tenían un peso emocional que no estaba preparada para escuchar. Durante tanto tiempo, María había buscado un lugar donde pudiera sentirse parte de algo, donde pudiera ser amada y cuidada a cambio. Y allí, en ese momento, se dio cuenta de que Cecilia, además de ser su patrona, se había convertido en la figura materna que María siempre había soñado tener. Había nacido entre ellas una amistad profunda y un cariño genuino. «Estoy muy agradecida por todo, doña Cecilia», respondió María con la voz quebrada. «Usted me ha dado mucho más de lo que imagina. Yo nunca pensé que podría encontrar un verdadero hogar, pero aquí me siento en casa». Cecilia, con una mirada cariñosa, abrazó a María con ternura. El silencio que siguió estaba lleno de significado, una conexión que no necesitaba más palabras. Allí, en la simplicidad de ese gesto, María sintió que cuidaba a alguien que se había vuelto esencial en su vida. No era solo una responsabilidad, era un vínculo de afecto, algo que iba mucho más allá de un trabajo. En los días siguientes, las dificultades de Cecilia aumentaron. Necesitaba ayuda constante para moverse y las consultas médicas se volvieron más serias, requiriendo exámenes y tratamientos que María supervisaba de cerca. Aún así, a pesar de las limitaciones físicas, Cecilia seguía siendo la mujer sabia y tranquila que María tanto admiraba. En los momentos de mayor lucidez, hablaba sobre la vida con una aceptación impresionante, casi como si se estuviera preparando para algo más grande. «La vida es un ciclo, querida», dijo Cecilia un día mientras observaba el cielo nublado a través de la ventana. «Vivimos, amamos, sufrimos y al final encontramos la paz. Lo más importante es lo que dejamos a quienes amamos. Eusebio me enseñó eso, y llevo esas palabras conmigo hasta hoy». María la escuchaba en silencio, siempre conmovida por la serenidad de Cecilia ante lo inevitable. Sabía que su amiga no temía a la muerte, pero aún así, el pensamiento de perderla le causaba un nudo en el pecho. Intentaba no pensar en el futuro, concentrándose en el presente, disfrutando cada segundo al lado de Cecilia. Las tardes se volvieron más silenciosas, y las largas conversaciones que antes llenaban los días, ahora eran reemplazadas por momentos de tranquilidad, donde el simple hecho de estar juntas era suficiente. María se sentaba junto a Cecilia, leyendo para ella o simplemente tomándole la mano mientras la anciana descansaba. A pesar de su frágil salud, había una paz que impregnaba la casa, un sentimiento de gratitud mutua entre las dos. Cecilia, en sus momentos más débiles, repetía cuánto había significado María en su vida. Y María, a su vez, se sentía cada vez más conectada a esa mujer que le había enseñado tanto sobre el amor, la superación y la aceptación de las adversidades de la vida.
Los días continuaron pasando, cada vez más lentos y silenciosos, pero cargados de una profundidad emocional que María nunca olvidaría. Sabía que el tiempo con Cecilia era limitado, pero se dedicaba en cuerpo y alma a hacer que cada día fuera lo más cómodo y especial posible para su amiga. El cariño y la dedicación de María no eran solo parte de su trabajo. Eran la expresión de un amor genuino que había crecido entre ellas. Y así, el vínculo entre María y Cecilia se consolidaba cada vez más, con la joven asumiendo el papel de cuidadora, hija y amiga al mismo tiempo, y Cecilia llenando el vacío en la vida de María con amor y gratitud. La salud de Cecilia, que ya venía debilitándose con el tiempo, llegó a un punto crítico una mañana de invierno. María se despertó con una extraña sensación de inquietud y, al ir al cuarto de Cecilia para ver cómo estaba, encontró a su amiga respirando con dificultad. El rostro de Cecilia, normalmente sereno, estaba pálido y el brillo en sus ojos se había apagado. «¡Doña Cecilia!», exclamó María, corriendo a buscar el teléfono para llamar a una ambulancia. Mientras esperaba, sostenía la mano de Cecilia, intentando calmarla. «Todo va a estar bien. Estoy aquí, no se preocupe», decía María, intentando ocultar el desespero en su voz. Cecilia, a pesar de la debilidad, esbozó una leve sonrisa y apretó suavemente la mano de María. «Siempre estás aquí, mi querida», murmuró Cecilia con esfuerzo antes de cerrar los ojos. Poco tiempo después, la ambulancia llegó y Cecilia fue llevada al hospital. María estuvo a su lado todo el tiempo, sentada junto a su cama mientras los médicos corrían con exámenes e intentaban estabilizarla. Sin embargo, la situación era crítica. Los médicos le explicaron a María que, debido a la avanzada edad y al historial de complicaciones, Cecilia estaba muy débil y su cuerpo ya no respondía a los tratamientos como antes. En los días siguientes, Cecilia fue hospitalizada y María pasó a vivir entre la mansión y el hospital, sin alejarse demasiado tiempo. Pasaba todo el tiempo posible al lado de Cecilia, muchas veces solo tomándole la mano mientras la anciana dormía. Cuando Cecilia despertaba, intercambiaban sonrisas y algunas palabras suaves, pero era evidente que el tiempo se estaba agotando. Cecilia, incluso en sus momentos más frágiles, mantenía una paz que sorprendía a María. Había una aceptación silenciosa en sus gestos, como si ya estuviera en paz con el ciclo natural de la vida. Una tarde tranquila, con el sol entrando suavemente por la ventana de la habitación del hospital, Cecilia abrió los ojos, llamó a María a su lado y con una voz casi imperceptible le dijo: «No tengas miedo, querida, la vida continúa y el amor que compartimos nunca desaparece. Siempre estaré contigo en cada gesto, en cada recuerdo». María, luchando por contener las lágrimas, asintió sin poder encontrar palabras. Sabía que estaba despidiéndose de su amiga, su mentora, su segunda madre. El vacío que esa despedida dejaría en su vida parecía insoportable, pero había algo en las palabras de Cecilia que le daba una extraña sensación de calma, como si ya estuviera preparada para seguir adelante con la fuerza que Cecilia le había dado. Esa misma noche, Cecilia se durmió y sin dolor ni sufrimiento partió en paz. El fallecimiento fue por causas naturales, como los médicos ya habían anticipado, pero el dolor en el corazón de María era profundo. Sentía el peso de una pérdida irreparable, como si el mundo se hubiera vuelto un poco más frío y solitario, sin la presencia de esa mujer que había sido un pilar en su vida durante los últimos meses. El funeral de Cecilia fue sencillo e íntimo, como ella habría querido. Pocas personas asistieron, pero María estaba allí, sosteniendo un pequeño ramo de flores que había recogido del jardín de la mansión, flores que Cecilia tanto amaba.
Al lado de la tumba, María dejó que las lágrimas cayeran en silencio, y su corazón estaba pesado. La vida de Cecilia había estado marcada por amor, sabiduría y generosidad, y ahora todo lo que quedaba eran los recuerdos. Después del entierro, María volvió sola a la mansión. El silencio dentro de la casa era casi ensordecedor. Sin la presencia de Cecilia, el lugar parecía inmenso y vacío. Cada rincón, cada objeto traía recuerdos de los momentos que habían compartido juntas, las conversaciones en el porche, las sonrisas compartidas, las historias de vida que Cecilia contaba con tanta pasión. La casa, que antes era un refugio de cariño y tranquilidad, ahora parecía un espacio hueco, lleno de ecos de un pasado reciente que María aún no podía aceptar como terminado. María se sentó en la butaca donde Cecilia solía estar, mirando el jardín a través de la ventana. Las lágrimas volvieron una vez más y no las contuvo. El duelo por la pérdida de Cecilia era profundo, pero no era solo tristeza. María también sentía una inmensa gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer y cuidar a alguien tan especial. Cecilia había cambiado su vida de maneras que María nunca habría imaginado cuando huyó del campo en busca de una nueva oportunidad. Durante los días que siguieron, María se dedicó a ordenar las cosas de Cecilia, organizando la casa y tratando de lidiar con el vacío que ahora formaba parte de su rutina. Cada objeto guardaba una historia, un momento, un recuerdo. Mientras revisaba los cajones del escritorio, encontró un pequeño sobre dirigido a ella. Con las manos temblorosas, María lo abrió y reconoció la caligrafía de Cecilia. Era una carta. Querida María, sé que cuando leas esto ya no estaré presente físicamente, pero quiero que sepas que el tiempo que pasamos juntas fue una de las mayores alegrías de mi vida. Trajiste luz a esta casa cuando parecía destinada a la oscuridad, y me diste algo que jamás pensé que volvería a tener, una familia. Te agradezco por cada gesto, cada sonrisa, cada cuidado. Eres un alma bondadosa y sé que tu viaje apenas está comenzando. Quiero que sigas viviendo con el mismo amor y determinación que has demostrado todos los días a mi lado. No tengas miedo del futuro, querida. Lo que haces bien en esta vida resuena para siempre, y si puedo pedirte un último favor, me gustaría que la mansión siguiera siendo un lugar de amor y acogida, tal como lo has hecho por mí, con todo mi cariño, Cecilia. María sostuvo la carta contra su pecho, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Las palabras de Cecilia confirmaban algo que María ya había sentido, que su misión ahora era honrar el legado de su amiga. La mansión, que Cecilia había convertido en un hogar lleno de amor e historias, no podía quedar vacía. María sabía que debía encontrar la manera de mantener viva la esencia de ese lugar. El silencio en la mansión de Cecilia Marcondes era casi palpable. Desde el entierro, María pasaba sus días cuidando las plantas del jardín y organizando los objetos que pertenecían a su querida amiga. Cada rincón de la casa parecía resonar con los recuerdos de las conversaciones, las risas y los momentos de cariño que habían compartido. Era difícil para María creer que Cecilia ya no estaba allí. La soledad la consumía, pero al mismo tiempo sentía una inmensa responsabilidad de cuidar lo que Cecilia había dejado atrás. La casa, el jardín y, de alguna manera, el legado de la mujer que había cambiado su vida. Una mañana, mientras María organizaba algunas de las pertenencias de Cecilia en el despacho, el timbre de la mansión sonó. Al abrir la puerta, se encontró con el abogado Ramírez, el hombre que había manejado los negocios de Cecilia durante años. Vestido con un traje oscuro y una expresión seria, Ramírez la saludó con un gesto educado. «Buenos días, María», dijo con voz suave. «Espero no incomodarte. Necesito hablar contigo sobre algunos asuntos importantes relacionados con el testamento de la señora Marcondes». María, sorprendida, asintió
y lo invitó a entrar. Se acomodaron en la sala de estar, y el aire entre ellos estaba cargado con una mezcla de curiosidad y formalidad. Ramírez sacó una carpeta de documentos de su maletín y la colocó sobre la mesa. Cecilia Marcondes me pidió que me encargara de todos sus asuntos legales antes de su partida, comenzó ajustándose las gafas. Y en su testamento dejó instrucciones muy claras sobre lo que deseaba que se hiciera con su patrimonio. María permaneció en silencio, sin saber qué esperar. No había imaginado que Cecilia le dejaría algo de valor, aparte de los preciosos recuerdos que ya guardaba en su corazón. Para mi sorpresa, continuó Ramírez, y creo que será una sorpresa para ti también, Cecilia te nombró su heredera, te dejó toda su fortuna, incluida la mansión y los recursos financieros de la empresa que ella y el señor Eusebio construyeron juntos. Las palabras del abogado resonaron como un shock. María permaneció inmóvil por unos instantes, con el corazón acelerado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Nunca habría imaginado que Cecilia tomaría una decisión tan grandiosa. ¿Por qué ella, una simple cuidadora? María siempre había visto a Cecilia como una amiga, una figura materna, pero jamás pensó que confiaría tanto en ella. «Yo no sé qué decir», murmuró María, con la voz quebrada. «Nunca esperé algo así. Solo quería cuidarla». Ramírez sonrió amablemente. «Créeme, María, Cecilia sabía cuánto la amabas. Me dijo varias veces que fuiste el mayor regalo que apareció en su vida desde la muerte de Eusebio. Cecilia siempre quiso tener hijos, pero como bien sabes, eso nunca fue posible. Ella te veía como a la hija que nunca tuvo. Sabía que cuidarías de su legado con el mismo cariño y respeto con que cuidaste de ella». Las palabras de Ramírez hicieron que los ojos de María se llenaran de lágrimas. Sintió un nudo en la garganta. La gratitud y el dolor se mezclaban en su corazón. Cecilia la había acogido como a una familia. Y ahora, incluso después de su partida, seguía confiando en ella de manera tan profunda. María no podía decepcionarla. «Honraré su memoria, señor Ramírez», dijo María secando las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé cómo aún, pero prometo que haré algo bueno con todo lo que me dejó». Ramírez asintió, satisfecho con la respuesta. Estoy seguro de que Cecilia estaría muy feliz de oír eso. Tras la partida del abogado, María quedó sola en la mansión, con las palabras de él aún resonando en su mente. Miró a su alrededor, las paredes antiguas, los muebles llenos de historias, el jardín que tantas veces había cuidado junto a Cecilia. Era una gran responsabilidad y al mismo tiempo un honor inmenso. Pero, ¿qué haría con todo eso? ¿Cómo podría usar lo que había heredado para honrar verdaderamente la vida de Cecilia? Fue entonces cuando la idea tomó forma, casi como un susurro venido de los propios recuerdos. María recordó las innumerables veces que Cecilia le había dicho lo sola que se había sentido tras la muerte de Eusebio, y cómo con la llegada de María la mansión había vuelto a tener vida. Cecilia siempre valoraba el cuidado, la compañía y la dignidad de envejecer rodeada de amor. Y en ese momento, María supo lo que debía hacer. La mansión no debía quedarse vacía. No sería justo con la memoria de Cecilia que ese espacio que alguna vez estuvo lleno de afecto cayera en el olvido. María transformaría la mansión en un lugar de acogida para ancianos, un hogar donde personas que, como Cecilia, necesitaban cuidado, amor y atención, pudieran vivir sus últimos años con dignidad y cariño. Llamaría al lugar Hogar para Ancianos Cecilia Marcondes, en honor a la mujer que tanto le había enseñado sobre la generosidad y la compasión. Decidida, María comenzó a poner en marcha el plan. Sabía que no sería fácil, pero estaba determinada a hacer realidad ese sueño.
Empezó a hacer contactos, investigó sobre las licencias necesarias y organizó lo que fuera necesario para reformar algunas habitaciones de la mansión, adaptándolas para recibir a los futuros residentes. Usaría la herencia de Cecilia con cuidado, invirtiendo en lo que realmente importaba, crear un ambiente acogedor y lleno de vida, tal como Cecilia siempre había deseado para sí misma. Los meses siguientes fueron de mucho trabajo, pero también de una sensación renovada de propósito. Cada reforma, cada paso hacia la apertura del hogar, le traía a María la sensación de estar haciendo lo correcto, y en medio del ajetreo siempre recordaba las palabras de Cecilia que resonaban en su mente como una luz que la guiaba. Lo que haces bien en esta vida resuena para siempre. Finalmente, llegó el día. La mansión estaba lista para convertirse en el hogar para ancianos Cecilia Marcondes. María, ahora dueña de un legado de amor y cuidado, miró la casa con una mezcla de emoción y gratitud. Cecilia ya no estaba físicamente allí, pero su presencia, sus historias y su amor seguirían vivos en ese lugar para siempre. Mientras María observaba a los primeros ancianos llegar, con sonrisas esperanzadas en sus rostros, sintió una paz profunda en su corazón. Sabía que estaba honrando la memoria de Cecilia de la mejor manera posible y que allí, en ese hogar, otras vidas serían tocadas de la misma manera que la suya había sido. Y así, con el corazón lleno de amor y gratitud, María abrió las puertas del hogar para ancianos Cecilia Marcondes, un lugar donde el cuidado, la dignidad y el afecto serían los pilares de cada nuevo día. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.